Dios hoy actúa de distintas formas, abriendo puertas a laborar, sanando. Y en tan poco tiempo el Señor hizo tantos milagros en mi vida que la gratitud y el gozo no cabe en mi corazón. Bienvenido al podcast de CBC. Yo soy Nicole y estoy aquí con mi esposo Ezequiel para hablar sobre los temas que tú nos enviaste, tus gustos, lo que tú respondiste a la encuesta. Así que vamos a comenzar con el primero, que es vida cristiana aterrizada. Falta cada vez menos para nuestra nueva temporada de estudio de la Biblia entre mujeres. Mujeres de todos los contextos y todas las edades vamos a estudiar el libro El alma estable. Cómo permanecer firmes en nuestra fe en medio de un mundo que cambia constantemente y que nos tiene tambaleando a todas. Si quieres aferrarte a Jesús, así como las uvas se aferran a la vid, únete con nosotras. Comenzamos el martes 22. De 4 a 5 de la tarde, 1 hora sin desperdicio. No tienes que inscribirte, te puedes conectar desde donde quieras, puedes invitar a las amigas que quieras. La información queda toda aquí abajo. Te esperamos, no me cabe la menor duda de que va a ser un tiempo renovador para todas nosotras.
Bienvenidos a esta transmisión de CBC en mi casa. Gracias por conectarte nuevamente como cada domingo. Te mandamos un abrazo gigante en esta mañana. Y si eres nuevo en nuestro canal, también te queremos dar la bienvenida y te queremos invitar a que te mantengas en esta transmisión. Sí, mano, porque nuestro chat ya está activo. Así que si estás por primera vez en esta transmisión, déjanos tu comentario, interactúa con nuestros otros amigos, coméntales cómo estuvo tu semana, si es que necesitas oración, si es que necesitas apoyo, eso todo lo puedes comentar en el chat y puedes darnos tu like, obviamente, y suscribirte. exactamente, suscribirte a nuestro canal. Si te suscribes, así podemos llegar a muchas más personas. Y ¿sabes qué? También te queremos conocer y te queremos ver cómo estás disfrutando de esta transmisión ahí en tu casita, en la micro. En el trabajo. Sí, en el patio de tu casa. Así que tómate una fotito, una selfie y etiquétanos en nuestras redes sociales, ahí en Facebook, Instagram, TikTok. Y además te quiero contar que tenemos nuestra página web donde puedes ver todas nuestras noticias. Y Cami, cuéntanos qué cosas podemos ver en nuestras redes sociales. Te cuento, Manu, que en nuestras redes sociales y en nuestra página web puedes encontrar reflexiones, testimonios, puedes encontrar los capítulos de los podcasts y lo más importante también es que si tú quieres recibir todas las noticias de CBC, te puedes inscribir a nuestro mail. Así es. Y hoy, Cami, es un día muy especial. ¿Así? Sí. Cuéntame por qué. Porque hoy celebramos a todos nuestros papás, a los papás de CBC y a los papás que están viendo esta transmisión. ¡Bravo! Te mandamos un abrazo apretadito en tu día. Disfruta mucho de tu día y que te regalen un montón. Sí. Oye, Cami, ¿sabes qué? ¿Qué cosa? Tengo algo que quiero que le comentemos a nuestros amigos. Ya, pero ¿cómo qué? Vamos a hacer un rewind. ¿Qué es un rewind? Vamos a recapitular la semana. Bueno, en realidad vamos a recapitular 2 días para que podamos interactuar aquí en nuestro chat. Y quiero saber cómo estuvieron los años dorados el día viernes. O sea, el día viernes. El día viernes, ahí en su transmisión vía Zoom. Y también en los jóvenes en el After Zoom, Sí. Mano, y siguiendo la recapitulación o el rewind que dice Mano, te cuento que ya se terminaron las inscripciones al anfitrionaje de los grupos pequeños. Se cerraron, Sí. están conformados los grupos pequeños. Pero Se viene la siguiente etapa, que es que tú te puedas inscribir a uno de estos grupos pequeños. Mándanos un mail si estás interesado para que te podamos inscribir. ¿y sabes qué, Cami? Ya partieron las inscripciones. ¿Ah, sí? Sí, ya partieron las inscripciones para los grupos pequeños. Escríbenos porque es hasta el 19 de julio. ¿Y sabes qué? Me acaba de llegar un mensajito, la paloma mensajera ha llegado aquí a mi teléfono. Y les quiero contar nuevamente un spoiler de Manu. Te quiero contar, te voy a dar así como 3 datitos de los grupos pequeños que tenemos para esta temporada. Son muchos, mira. 127 grupos pequeños. No, mentira, no son tantos. Pero mira, tenemos, aquí te voy a dar uno. Live, un tiempo de adoración y palabra. Interesante. El primer grupo pequeño que te voy a dar. Te voy a dar uno, mira. Manada pequeña, vida con propósito. Muy bien. Así que si quieres tener una vida con propósito, este grupo es para ti. Tengo otro, mira, que este es para estos tiempos de crisis que estamos viviendo y que muchos a lo mejor lo pueden estar viviendo también. Se llama Salud Mental. Buenísimo. Soluciones para tiempos de crisis. Muy importante. Es un muy en buen estos grupo. tiempos que estamos Y te voy a dar el último para que lo anotes ahí. Se llama Valientes. Ah, ¿Y ya. sabes tú quién pueden ser los valientes? No lo sé. Todos los machos recios lomo plateado. Valientes, hombres que viven al estilo de Jesús. Así que te dejo estos spoilers ahí para que vayas tomando nota y te puedas inscribir. Muy bien. Y también, amigas de CBC, ya estamos casi en la fecha en la que inicia nuestro estudio bíblico para mujeres, El Alma Estable. Estoy segura que va a ser tremendo, va a ser de mucha bendición para muchas de nosotras. Así que te espero este martes 22 por Zoom a las 16 horas. No te lo puedes perder. Y lo que no te puedes perder también es
nuestra serie de cada domingo, Lo Imposible. Lo Imposible. Porque ha sido de mucha bendición para todos nosotros y hemos tenido testimonios increíbles de lo que Dios ha hecho en la vida de las personas como tú. Sabemos de que tú también puedes recibir un milagro del Señor en estos tiempos. Así que te dejamos invitado para que no te desconectes y no te pierdas un capítulo más de Lo Imposible. Hoy en la palabra de nuestro pastor Patricio Ampuero. ¿Y estás listo? ¿Fuiste a buscar tu Biblia? Corre, partiste, junta a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, porque ya comienza CBC en mi casa. Llegó el momento en que podamos rendir nuestras vidas en la presencia del Señor. No solamente adoramos con nuestros labios, sino que, como dice la palabra, todo nuestro ser adore al Señor. Así que prepara tu corazón y vamos. Busqué y no pudo llenarme ningún tesoro que pueda ganar me saciará, mas llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Reservas de cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria,
resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Hola familia CDC, un gusto mío estar acá presente. Estoy acá porque me llamaron para poder contar mi testimonio de fe con ustedes. Bueno, todo comenzó antes del estallido social, quedé sin trabajo, pasó el tiempo, llegó esta pandemia, COVID, que se hizo mucho más difícil todo. La búsqueda de trabajo, de ofertas laborales, se complicó demasiado. Nos dimos cuenta de que mi esposa estaba esperando a mi hija y con todo lo que conlleva un nacimiento de un bebé. Pero en el tiempo que yo podía, dentro de la rutina diaria que estamos teniendo como familia, oraba. El apoyo de la iglesia fue fundamental, en la oración, en la escritura. Pasó un año, más de un año sin trabajo, nació mi hija. Los gastos seguían. Yo estaba orando por un trabajo y el Señor me lo dio. Pero ese trabajo me llevó a contagiarme de COVID. Estuve en residencia, estuve muy grave de salud. Y me di cuenta de que la oración que hice estaba mala. Pasó una semana y el Señor me escuchó y me abrió una puerta laboral maravillosa. Estoy de docente, tengo muchos estudiantes a mi responsabilidad, bajo mi cargo. El milagro que Dios hizo en mi vida y en mi familia fue primero mantenerme contento, positivo, porque yo no estoy solo. En ningún momento, en ninguna dificultad que vamos a estar viviendo, no vamos a estar solos. Y el segundo milagro es de que el Señor escucha la oración. Dios hoy actúa de distintas formas, abriendo puertas a laborar, sanando. En tan poco tiempo el Señor hizo tantos milagros en mi vida que la gratitud y el gozo no cabe en mi corazón. No sé tu problema, no sé tu dificultad que puedas estar viviendo, pero de que estoy seguro de que el Señor te escucha y te va a estar acompañando en todo momento. Muchas gracias por su tiempo. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. Espera terminará. Sé que has vencido ya.
corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, lo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. 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 Y confiaré. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en
tus manos estaré, siempre has sido fiel. Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar conectado una vez más. Para mí es un honor hoy día de poder compartirte desde específicamente del lugar, ¿cierto? Que anhelamos, ¿cierto? De poder reunirnos en algún momento, en unos meses más quizás, o en unas semanas más, no lo sé, pero es un honor de poder compartir desde acá, desde casa. Y quiero hoy día a seguir hablándote acerca de esta serie tan interesante que es Lo Imposible. Las semanas anteriores, el pastor Ezequiel y el pastor Felipe nos estuvieron hablando, ¿cierto? Mostrando algunas enseñanzas con respecto a dos historias en particular que él comentó. El pastor Ezequiel habló acerca de la fe, ¿cierto? del siervo de un centurión, y el pastor Felipe nos comentó acerca de la sanidad acerca de un leproso, cuando Jesús se encontró con un leproso. Y yo hoy día quiero tocarte acerca de un pasaje que Jesús cita posterior a su bautismo, ¿cierto? Y después cuando él lee el rollo del profeta Isaías, que hablaba de sí mismo. Y quiero citarte un pasaje que él menciona acerca, también relacionado a esto de los milagros, ¿bien? Y él cita un pasaje del Antiguo Testamento y que va a ser hoy día el pasaje que hoy día vamos a sumergirnos y poder tratar de poder que el Señor hoy día nos hable, ¿bien? Y ese versículo está en Lucas 4, 27, ¿bien? Quiero leértelo así brevemente. Dice, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán es sirio. Acá Jesús cita un pasaje, un relato muy interesante acerca de un milagro, de una sanidad de Naamán, el sirio, dice, que fue sanado de su lepra. Y ese es el pasaje y ese es el relato que hoy día quiero que hoy día vayamos y pudiéramos sumergirnos en la palabra del Señor. Vamos a leer el relato. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 14. Dice lo siguiente: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado a Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo te enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que los sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Ahora, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Pero sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne
de un niño y quedó limpio. Este es el relato que hoy día quiero que pudiéramos analizar. Vemos que en esta historia vemos a un comandante, a un jefe de un ejército militar de Siria, que es Naamán, ¿cierto? Y podemos ver acá en el versículo 1 básicamente qué características tenía este general del ejército de Siria. Era un varón grande, dice, un varón valeroso, tenía alta estima y tenía muchas condiciones como un buen general. Era un hombre, un guerrero que había ganado muchas batallas, pero sin embargo decía el relato y el versículo 1, sin embargo era leproso. Era leproso. Y bueno, la lepra, ustedes ya conocerán un poco acerca de esta situación, de esta enfermedad. El pastor Felipe habló la semana pasada acerca de lo que era la lepra. La lepra era una enfermedad, una de varias tantas enfermedades que se le llamaba lepra, que era como una enfermedad cutánea, ¿cierto?, que se generaba en la piel. Era una enfermedad en esos tiempos como si fuera el SIDA, una enfermedad que era prácticamente incurable. Era muy temida en esa época. Algunas formas eran bastante contagiosas, este tipo de enfermedad, y había muchos casos obviamente incurables que llevaban a la muerte. Generalmente los que estaban leprosos vivían aislados, en conjuntos, ¿cierto? Y vemos bastante ejemplos, ¿cierto?, cuando los leprosos andaban de esa forma y se declaraban cuando estaban en esa condición como inmundos. Por así decirlo, ellos vivían en cuarentena, un término hoy día que se nos hace muy conocido. Los leprosos en ese tiempo eran como aquellos que quizás hoy día están, ¿cierto?, contagiados con el COVID, ¿bien? Y ellos vivían de esa forma. Ellos eran personas que estaban aisladas, ¿cierto?, y no tenían un buen augurio, un buen futuro, ¿bien? Y sin embargo también tenía esta situación, la vivía Naamán. La diferencia es que Naamán, como parte del ejército, dice que era leproso, pero al parecer no estaba cumpliendo esta cuarentena que se suponía que tenía que cumplir. Tenía ciertos privilegios este varón. No se sabía si era porque era una enfermedad principiante en él y que por eso obviamente se podía desenvolver, o básicamente por los privilegios mismos obviamente de su cargo. Entonces no había una cura terrenal para esta enfermedad que tenía Naamán, y sin duda era una carga en su vida, en su persona, en su interior. A pesar de las grandes ciertas cosas que él había hecho, él pasaba por esta situación de ser enfermo, de tener la lepra. Y hoy día yo quiero compartirte acerca de Naamán, de su historia. Porque similarmente muchas veces en nuestra vida tenemos situaciones que son imposibles. Para él, para Naamán, quizás fue su lepra. Pero para hoy día nosotros hay situaciones que encontramos en la sociedad que también son imposibles, se tornan imposibles, como la que vivió Naamán. Situaciones que quizás pueden ser como una enfermedad, situaciones que hoy día puedas estar viviendo como, no lo sé, cualquier situación familiar que puedas estar viviendo, una situación tan crítica que puede tornarse un imposible, ¿bien? Y lo vemos constantemente, día tras día, aquellas situaciones que se tornan imposibles. Pero a veces pensamos, ¿cierto?, que los imposibles de Dios muchas veces, si cometemos el error de que lo podemos resolver por nosotros mismos, ¿bien? Y de eso quiero hablarte hoy día. Quiero que veamos hoy día, en la vida de Naamán, quiero que veamos 3 errores que cometió Naamán al pensar que su imposible, su situación de lepra, se podía resolver a través de sí mismo o a través de lo que él podía hacer, ¿bien? Y el primer error que podemos encontrar está en el versículo 4 y 5, ¿ya?, de este relato, y lo leemos a continuación. Dice: entrando Naamán a su señor, o sea, al rey de Siria, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. El versículo, si se fija en el versículo 5, tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de lepra. Como bien decía Naamán, en base a todo ese currículum que tenía en el versículo 1, un tremendo currículum vitae, por así decirlo, un general valeroso, con alto prestigio, de alta estima, exitoso, él en cierto modo tenía
todas esas condiciones, pero no estaba viviendo, ¿cierto?, en su situación como leproso, en cuarentena, y tenía ciertos privilegios que hoy día en la sociedad, por ejemplo, hoy día no todos quizás tenemos, ¿cierto? Era una persona de gran rango, tenía autoridad, tenía un cargo importante, pero sin embargo, al contrario de pensar de que, como dice la historia, él tenía una sierva, una ama de casa que era una israelita, que después de una conquista, ¿cierto?, al territorio de Israel, ella fue secuestrada, por así decirlo, y tomada por el ejército sirio, y Naamán se la llevó a su casa para que trabajara para su hogar y tenía contactos principalmente con su esposa. Pero él se dio cuenta a través de esa persona, que por así decirlo le comentó de que había un profeta en Israel, de que sanaba, ¿bien? Pero él se entera de esa situación y lo que primero que hace es acudir al rey de Siria, es acudir a su rey, a ese contacto, a esa influencia que tenía quizás la autoridad, el poder para poder quizás darle lo que ella quizás necesitaba, o lo que él necesitaba. Entonces vemos a un Naamán que lo primero que hace es tratar de contactarse con el rey, lo primero que vemos. Después entra en contacto con el rey de Israel. Y el primer error que encuentro en estos dos versículos que leí recientemente y que lo podemos aplicar a nuestra vida es que apelar a que nuestra situación imposible la puedo resolver a través de mis contactos o influencias. Ese es el primer error que podemos aprender que cometió Naamán. Apelar a que nuestra situación imposible la puedo resolver a través de mis contactos o influencias. Entonces, vemos que Naamán lo primero que hace es contactarse con el rey. Él le cuenta la situación, el comentario que habrá escuchado a través de su esposa, con contacto con la sierva, y trata de ver su situación imposible, tratar de ver qué puedo hacer y contactarse con el rey. Vemos que también entran en contacto a través de cartas con el rey de Israel. ¿Y esto te suena algo conocido? ¿Te parece algo conocido lo que intenta hacer Naamán? Yo muchas veces me he encontrado con situaciones y vemos situaciones imposibles en la cual apelamos a nuestros contactos e influencias. Muchas veces pasa que nos encontramos con situaciones imposibles o situaciones que no podemos controlar y tratamos de ver si tenemos alguna influencia o contacto. Y lo más cercano, un ejemplo que me encontré hace unos meses atrás y que fue noticia, es con esta situación del COVID. Vemos que algunos países hermanos, con este afán de salvaguardar, ¿cierto?, sus vidas, principalmente funcionarios de gobierno o próximos al gobierno, intentaron anticiparse en conseguir las vacunas, ¿cierto? ¿Para qué? Obviamente para tener ese privilegio anticipado, ¿cierto?, de salvaguardar sus vidas frente a este virus. Y eso es un ejemplo solamente de cómo los contactos, la influencia, ¿cierto?, al tener relaciones, ¿cierto?, próximas, uno puede llegar a caer en eso. Pero eso es un ejemplo. Pero si lo llevamos a nuestra vida normal, también hay otras situaciones que podemos aplicar en base a esta situación. A veces, ¿cuántas veces, por ejemplo, en un trabajo? ¿Te has visto que estás sin trabajo? No hay forma de encontrar un trabajo, pero de repente tienes un conocido, un contacto, cartas de recomendaciones para poder acudir a un trabajo o lo que sea. Son ejemplos mucho más conocidos para poder, ojalá, poder resolver aquel problema que estás pasando. Pero mira lo que dice el Señor. Salmo 118:9, en la versión Palabra de Dios para Todos. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en los poderosos. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en los poderosos. Mira lo que dice también Jeremías 17:5. Esto dice el Señor: maldito el ser humano que confía en su semejante, el que se apoya en otros seres humanos mientras se aparta en el Señor. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice esta palabra? Porque hay situaciones o hay imposibles en nuestras vidas que no se pueden resolver de esta manera. Hay situaciones que sí, puede ser que el contacto y la influencia te pueda ayudar, pero hay situaciones realmente o imposibles en nuestra vida que realmente no podemos controlar, no podemos resolver a nuestra manera. Muchas veces querer tener el control de cierta situación revela o refleja una actitud de autosuficiencia.
refleja falta de fe, refleja temor, ¿cierto? Refleja que nosotros queremos controlar las cosas por nosotros mismos. Pero hay una consecuencia cuando no ocurre eso. Hay una consecuencia que terminamos en frustración. Terminamos en frustración. Y vemos más adelante en el caso de Naamán, su primer trato con el siervo de Dios, con Eliseo. Porque Eliseo más adelante no lo recibe como él quiso. Eliseo en el versículo 10 dice que él, en el versículo 10, dice que él le envía un mensajero. Eliseo no atiende a Naamán, sino que le envía un mensajero para darle un mensaje. No lo atiende como él quisiera. Bien, entonces hay situaciones imposibles que requieren la manifestación del único que dijo que nada es imposible para él. Entonces, ante estas situaciones, quiero repetirte ahí, hay situaciones imposibles que requieren la manifestación del único que dijo que nada es imposible para él. Y por eso quiero que en este primer error podamos aprender, frente a este primer error que nos enseña Naamán, que debemos reorientar y enfocar nuestra confianza y conectarnos con el Señor de lo imposible. Que en este primer error que nos enseña la vida de Naamán, que podamos orientar nuestra mirada, nuestra confianza realmente en el Señor y nuestro refugio en aquel que realmente puede resolver lo imposible. El segundo error, mira, que encuentro en este relato a través de la vida de Naamán, es que confiar que nuestros imposibles los puedo resolver con mis recursos o posesiones. Confiar que las cosas que estoy viviendo, situaciones imposibles, como Naamán acá con su situación de la lepra, yo las puedo resolver con mis propios recursos o posesiones. Mira lo que dice el versículo 5. El versículo 5 dice, y le dijo al rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues Naamán, él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Y vemos acá cómo Naamán intenta obviamente llevar de lo que los recursos que quizás él tenía, sumado a los que los reyes le habían proporcionado. Llevó mucha cantidad, ¿cierto?, de posesiones, prendas de vestir, bienes, ¿cierto?, equivalentes en oro, en plata, ¿cierto?, para poder llevar, ¿cierto?, al rey de Israel. Y mira lo que dice el Salmo 52, 7, 8. Salmo 52, 7, 8. Aquí tienen al hombre que no buscó refugio en Dios, sino que confió en su gran riqueza y se afirmó en su maldad. Mira lo que dice también Proverbios 11, 28 en la versión NTV. El que confía en su dinero se hundirá. Pero los justos reverdecen como las hojas en primavera. Y pasa que a veces nosotros también nos pasa esto mismo. A veces creemos que, no sé, una abultada cuenta corriente, nuestras posesiones, las herencias o el dinero nos permite muchas veces resolver todos los problemas de la vida. Creemos que a veces con lo que podamos tener nuestros recursos, ¿cierto?, podemos salvaguardar nuestra vida, una enfermedad. Y a veces puede ocurrir, no digo que no pueda ocurrir, pero a veces hay imposibles que con los recursos o con lo que podamos tener no lo podemos resolver. No lo podemos resolver. Y Naamán no fue la excepción. Naamán llevó oro, llevó plata, llevó prendas para congraciarse con el rey y de alguna forma obtener el favor y poder obtener su sanidad. Bien. Y esto me recuerda también una escena en Hechos capítulo 8, cuando Simón el mago ve que estos hombres de Dios de la iglesia primitiva estaban siendo usados por Dios, haciendo milagros, sanidades, y Simón el mago, ahí él ve cómo Dios se estaba moviendo, el Espíritu Santo se movía a través de ellos, y vemos cómo operaba a través de la imposición de manos que Pedro lo hacía con los samaritanos, y él vio el don de Dios a través de su vida, y él quiso comprar con dinero ese don de Dios. Ahí vimos esa situación, ese ejemplo, que el Simón el mago quiso comprar el don de Dios, el favor de Dios con dinero. Entonces, debemos entender y creer que el dinero, que todo el dinero
lo puede resolver es una verdad a medias. Creer que con el dinero todo lo vamos a poder resolver es realmente una verdad a medias. Hay tantos testimonios de personas famosas que hoy día podríamos pensar o recordar, personas que conocemos, que han tenido como cualquiera de nosotros situaciones imposibles que no se pueden resolver, y a pesar de que puedan tener todas las posesiones y riquezas de la vida, sin embargo siguen conviviendo con su imposible particular que viven, pero sin esperanza. Entonces, y esto no tiene que ver con grandes cantidades o con pocas cantidades, sino que tiene que ver con dónde está nuestra confianza, ¿bien? Porque podemos tener mucho, tener poco, pero sin embargo tener nuestra confianza, nuestro enfoque, nuestro amor en el dinero, en las posesiones, ¿bien? Y eso puede inconscientemente llevarnos a ser un ídolo, donde nosotros depositamos nuestra confianza en eso. Y Eliseo le da otra lección en este segundo error, en el versículo 16 a Naamán, porque después de que Dios obró en la vida de Naamán sanándolo, él le ofrece dinero como recompensa, pero Eliseo, como profeta de Dios, no aceptó. Él guardó su corazón, su integridad, sabiendo que lo que Dios había hecho no tenía que ver con él, sino que tenía que ver con la gracia y el favor de Dios. Entonces, en este segundo error, nosotros debemos entender que las situaciones que no podemos manejar en esta esfera terrenal se deben resolver con los recursos divinos. Nosotros debemos entender que las situaciones que no podemos manejar en esta esfera terrenal, debemos entender que se deben resolver con los recursos divinos. También nosotros debemos depositar plenamente nuestra confianza en el Señor y entender que es su favor que opera en nuestros imposibles. Es su favor, es su gracia quien puede resolver los imposibles que vivimos. Y el tercer error y último que yo encuentro a través de esta vida, de la vida, ¿cierto?, de Naamán y su situación de la cual está viviendo, es que podemos aprender este error, es que manifestar que nuestros métodos son los idóneos para enfrentar mis imposibles. El tercer error en que encuentro entonces es que manifestar que nuestros métodos son los idóneos para enfrentar mis imposibles. Miren lo que dice el verso 11 y 12. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, él pensaba para sí, saldrá el profeta luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, que son los ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Se refería al Jordán. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mira lo que dice el Salmo 32, 8 y 9. El Señor dice, te enseñaré y te mostraré el camino, te estaré observando y seré tu guía. No sean como el caballo, como el mulo, sin entendimiento a los que hay que sujetar con rienda y freno, porque si no, no se acercan a ti. Bien, y mira lo que dice también Proverbios 3:5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Entonces, vemos acá en este tercer error que Naamán resistió, ¿cierto?, al sencillo plan de Dios que tenía y que le comunicó, en este caso, el profeta. Y él manifestó acá su enojo en base a que no le pareció, ¿cierto?, esta situación. Se fue murmurando, se fue pensando en sí mismo, cavilando, cuestionando lo que el profeta le había dicho. Entonces, ¿por qué fue eso? Porque él tenía expectativas erróneas. Sus expectativas eran que él quería una solución rápida, él esperaba recibir un trato especial, como un ejército con alto rango, él tenía ciertas suposiciones de cómo podían ser las cosas. Y esto demuestra un poco y me hace pensar a veces cuando uno ve o recordar cuando uno era alumno, ¿cierto?, o tenía compañeros, me hace pensar a veces que habían alumnos especiales, alumnos que generalmente no se comportaban bien en el aula, ¿cierto? Y generalmente el profesor le aplicaba alguna disciplina, alguna situación, ¿cierto? Porque el alumno, en este caso el compañero que podíamos tener, ¿cierto?, no recibía bien, ¿cierto?, los consejos, por ejemplo, las reglas que se imponían en clase,
Y eso no se ajustaba a lo que era su condición de su corazón. Y eso me hace recuerdo a eso, un poco al trato difícil que no era aceptado, ¿cierto?, por parte de los alumnos con el profesor. Y generalmente eran los más rebeldes, los que hacían desórdenes, ¿cierto?, y no se ajustaban a lo que pedían. Bien, entonces vemos que acá hay consecuencias, se generan consecuencias, se genera frustración, ¿cierto?, se genera enojo, se manifiesta un orgullo, ¿cierto?, como lo vimos en Naamán, se manifiesta una queja y también se manifestó inicialmente en una desobediencia por parte de Naamán. Y es un poco eso, que a veces cuando nuestros métodos, lo que pensamos que cómo debería ser, y se nos dice otra cosa, se generan estas cosas en nuestra vida, en nuestro interior. Mira lo que escribe acá. Cuando el trato de Dios en ciertos imposibles es diferente al trato personal que nosotros pensamos, eso genera cierta fricción o cierto dolor en nuestro corazón. Cuando el trato de Dios, ¿cierto?, en ciertos imposibles que vivimos es diferente, difiere a lo del trato que nosotros deberíamos pensar, ¿cierto? Eso genera cierto dolor o incomodidad o fricción en nuestro corazón y nos trae cierta frustración. Por lo tanto, en este último error, nosotros debemos entender que el obrar de Dios en cada vida es particular y diferente conforme a su multiforme gracia. Debemos aceptar su forma de tratar nuestras vidas porque es para nuestro bienestar, porque Él conoce lo mejor que es para nosotros. Mira, en este mensaje no quiero terminar así como frustrándote o derribándote con todos estos errores que vimos en Naamán. Menos mal que la historia no termina así. Porque bendito esos siervos que fueron usados, en este caso esta sierva israelita, en el versículo inicial de este relato, que le pudo comunicar que había un profeta que podía obrar, ¿cierto? Y también en el versículo, si se fijan en el versículo 14, les digo enseguidamente el versículo 15, el versículo 15. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente. Bien, y en el versículo 13 previamente, miren lo que les dijo: Mas sus criados se le acercaron y hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Esos criados, benditos esos criados, esos consejeros que fueron sabios y orientaron, animaron en este caso a Naamán para poder tomar una buena decisión y ser usado, ¿cierto?, para este milagro que ocurrió. Bien, entonces vemos que el trato de Dios no terminó ahí. Dios siguió obrando en la vida, tratando en el corazón de Naamán. Todo este relato es un proceso en la vida de Naamán, rompiendo primeramente, ¿cierto?, con lo que él pensaba con respecto a los contactos, la influencia, ¿cierto?, a lo que él pensaba, rompiendo con, obviamente, la confianza en todo lo que podía tener, en los recursos, y también quebrando, ¿cierto?, todo eso lo que podía pensar, sus cuestionamientos, los métodos que él pensaba que eran idóneos. Pero vemos que en el versículo 14 nos sigue revelando que Dios seguía tratando en su imposible, Dios seguía operando en cada paso y aún en la decisión que le ordenó el profeta. Yo creo que en cada zambullida, cuando él fue al Jordán, que le ordenó 7 veces, en cada zambullida, Dios seguía tratando en el corazón orgulloso, Dios seguía tratando, ¿cierto?, en el corazón quizás lleno de ego. Dios seguía tratando en cada paso que él daba, en cada zambullida, sin duda, Dios iba tratando de forma particular en su corazón, en su imposible Naamán. Creo que sin duda en cada zambullida Dios obró en algo mucho más profundo que esa limpieza y esa sanidad exterior, sino que Dios obró limpiando en su corazón. Yo creo que cada zambullida que él dio fue revelando un cambio en su vida. Fue un paso de obediencia, fue un paso de fe, un paso de paciencia, de perseverancia, porque fueron 7 zambullidas en un río obviamente no tan idóneo como hubiese él esperado, a comparación a Damasco. Creo que cada zambullida, cada paso que él dio
cuando fue a las aguas, fue realmente un paso de humillación y de sumisión. Entonces, creo que sin duda el trato de Dios con la vida de Naamán fue un trato bien particular, un trato gradual en su vida, un milagro gradual en su vida. Y sin duda que en esas zambullidas pudo salir todo aquello que realmente Dios debía resolver. Tenía que salir el orgullo, tenía que salir sin duda la autosuficiencia, el ego, sus pensamientos, sus cuestionamientos. Y creo que sin duda, a pesar de sus errores, creo que Naamán nos muestra un ejemplo a la vez de esa pequeña fe, ¿cierto? Que a pesar de sus primeros errores, ¿cierto? Él se movilizó y pidió ayuda de alguna manera. Él escuchó, ¿cierto?, el consejo de un criado, de este consejo sabio, y decidió finalmente, al escuchar ese consejo, de obedecer, de ser obediente a las palabras de lo que dijo el profeta. Y yo hoy día quiero preguntarte a ti, ¿cuál es tu imposible? ¿Cuál es el imposible que estás viviendo? ¿Cuál es el imposible que hoy día quizás no puedes resolver a través de los contactos de la influencia? ¿Cuál es el imposible que hoy día quizás con los recursos, con las posesiones que puedas tener económicas, un día no la puedes resolver quizás? ¿Cuál es el imposible que quizás hoy día con tus métodos, con tus pensamientos o todo lo que supones pensar y se puede resolver? ¿Cuál es ese imposible que hoy día puedas estar viviendo? Yo no sé si es una enfermedad que pueda estar pasando. Yo no sé si es una deuda, algo millonario que puedas estar experimentando. Yo no sé si es algo quizás en tu matrimonio. Yo no sé si es algo que está pasando en tu familia. Algo que pueda estar hoy día siendo imposible. Un pariente que por años no se ha convertido al Señor, no lo sé. Quizás tu zambullida fue no 7 veces como la de Naamán, sino tus zambullidas ya son 7 meses, son 7 años. Son tantas veces que quizás hoy día tu fe ha menguado, tu fe ha decaído, tu fe ya no está tomando ese, por así decirlo, ese olor delante de Dios que es agradable. Y yo quiero hoy día invitarte a zambullirte una vez más. Yo quiero invitarte a que te dejes tratar por el Señor, porque Dios tiene un trato particular con tu imposible. Como veíamos anteriormente, a veces los tratos de Dios con nuestras vidas no son instantáneos, a veces son procesos, a veces Dios trata con nuestra vida personal. Y quiero que hoy día puedas ver aquello que ocurrió en la vida de Naamán. El versículo 15 nos habla que después de esa obra de Dios en su sanidad, en esa lepra, dice la palabra que el varón volvió, ¿cierto?, hacia el profeta junto a la compañía, dice, y él decía que, he aquí, ahora yo conozco, dice, que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente. Quizás hoy día no estás viendo la resolución de tu imposible, pero quizás hoy día estás conociendo mucho más ese el Dios verdadero y que puede resolver ese imposible. Y quiero animarte en este día a que el trato o el proceso que puedas estar viviendo sí o sí te va a permitir conocer más a Dios. Lo que puedas estar pasando te va a permitir conocer más a Dios. Jesús muchas veces trata con nosotros en un imposible para que nosotros crezcamos y le conozcamos mucho más a Él. Y yo quiero invitarte a que puedas comprender y entender que Dios sí quiere tratar con tu imposible. Y a veces es un proceso que requiere buscar más la presencia de Dios, orar más, requiere que desarrolles tu fe, requiere paciencia, requiere perseverancia. Y yo quiero animarte que en este día podamos orar juntos. Quiero que oremos juntos y pedirle al Señor que nos ayude a que pueda tratar Él con nuestros imposibles, porque Él los quiere resolver, Él quiere hacer una obra especial en tu vida. Te invito a que oremos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por la vida de Naamán y su experiencia contigo. Gracias porque vemos que tú trataste de forma particular con su vida. Tú trataste con él de una forma particular y bien diferente, que así como lo has hecho con tantas personas en la historia, en el registro bíblico, y lo has hecho en la historia. Tú siempre tratas de forma particular con cada uno de nosotros. Y Naamán no fue la excepción, Señor. Sin duda que su milagro fue un proceso, Señor. Fue un trato
gradual, primero a través de sus errores, Señor. Esos 3 errores que podemos ver en las Escrituras, al poder refugiarse y confiar en sí mismo y en todo lo que giraba alrededor. Pero tú vez tras vez, Señor, ibas tratando en su corazón, en la vida de Naamán. Ibas rompiendo estructuras, derribando aquellas cosas que él había construido, Señor, para finalmente poder avanzar y levantarse en fe, Señor, y poder creer en el Dios que puede superar el imposible. Señor, yo quiero orar por cada una de las personas que están conectadas en este tiempo. Señor, que tú conoces su imposible, aquella situación particular que pueda estar viviendo. Tú conoces quizás su enfermedad, tú conoces quizás su problema que pueda estar viviendo como familia. Tú conoces, Señor, aquellas cosas por las cuales están orando tanto tiempo, Señor, y no hay respuesta, Señor. Y yo quiero pedirte que puedas en este tiempo obrar en esta hora, que puedas tratar, Señor, y animarles a que ellos se puedan zambullir una vez más y creer y confiar que tú tienes el control, tú tienes el tiempo, tú tienes el momento para el milagro, Señor, de su vida y lo que puedas hacer en todo aquello, Señor, porque tus planes son mejores, tus planes, tus propósitos son mucho mayores de lo que nosotros podemos pensar. Y yo te pido que en esta hora puedas infundir fe en cada corazón, en cada vida. Puedas fortalecerles, puedas hacerles desarrollar paciencia, puedas darle ánimo para que puedan perseverar en este tiempo quizás difícil que pueda estar viviendo y que puedan confiar y creer en el Dios que todo lo puede, en el Dios de los imposibles. Yo oro, Espíritu Santo, para que en esta hora puedas obrar en sus vidas y les animes a zambullirse una vez más quizás, una vez más a seguir creyendo, Señor, que tú tienes el control, que tú tienes la respuesta, Señor. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, Señor. Amén. Amén. Gracias por estar conectado. Te invito a que sigas adorando ahí donde estás. Hola Iglesia, ¿cómo está tu fe después de este poderoso mensaje que sin duda aumentó nuestra confianza en el Dios de lo imposible? Queremos motivarte a que nos sigas escribiendo a nuestro WhatsApp. ¿Por qué quieres que oremos? Porque estamos intercediendo delante de Dios. Le estamos pidiendo que durante esta serie de lo imposible podamos ver su mano interviniendo en aquellas situaciones que para nosotros son como un gigante, una especie de Goliat, y nosotros nos sentimos como David. Así que te motivo a que puedas escribirnos, sea que eres nuevo, si estás por primera vez con nosotros o si ya llevas un tiempo, escríbenos que queremos orar por ti. Y bueno, estoy aquí también para dejarles invitados a la inscripción de los grupos pequeños. Hoy, a partir de hoy, oficialmente se abren las inscripciones para esta nueva temporada de grupos de no más de 10 personas a través de Zoom. Tú puedes ser parte de estos grupos donde estudiamos la Biblia, pero también nos juntamos en base a tus gustos, a mis gustos, lo que te guste hacer, cuál es la etapa de la vida que estás viviendo. Para ser parte de un grupo solamente tienes que ingresar a nuestra página web iglesiacbc.cl/gp de grupos pequeños. Mira la lista de todos los grupos que están inscritos, elige cuál es el que es más afín a ti o se parece más a ti, el que te gusta, y toma el contacto de ese anfitrión. Escríbele, manifiéstale tu intención de ser parte y esa persona te va a responder diciéndote si ya están llenos o si está siendo aceptado en ese grupo. Va a estar tremenda esta temporada de grupos pequeños. Quiero pedirte que seas intencional en unirte a un grupo pequeño. La razón es que muchas veces cuando no estamos en contacto con otras personas de la iglesia y estamos solos, somos más vulnerables a los ataques, somos más vulnerables en nuestra mente, a los pensamientos, somos más vulnerables en muchas áreas de nuestra vida que nos hacen decaer espiritualmente. Así que cuando estamos juntos, podemos estar más firmes en la fe y también podemos ser un testimonio para que el mundo crea en Jesús. Así que únete a esta nueva temporada de grupos pequeños que va a ser hasta octubre. Bueno, con esto te dejamos, hemos terminado CBC en mi casa, te mandamos un beso, un abrazo, vamos con todo mañana al trabajo, a tus actividades, porque Dios está contigo, el Dios de lo imposible te está acompañando. Un beso, un abrazo, los amamos mucho.